de la sesión. No sé si aquí alguien ya pudo ver la película, La Ola. Sí, maestra. ¿Qué les pareció o qué te pareció, Pati? No, pues muy buena, maestra. La verdad, en cuestión educativa, aprende uno bastante de esa película. ¿Tú qué sientes que aprendiste? Pues a mí me gustó el contexto de la película, cómo el maestro implementa normas en el salón, ya que los jóvenes universitarios, pues en esa edad ya no quieren que se les mande, ya no quieren que les impongan. Entonces, ¿cómo el maestro logra convencerlos para que se empiecen, por ejemplo, a sentar correctamente, a pedir la palabra cuando van a participar? Todo ese contexto del salón me gustó bastante porque en la universidad, pues no, como que ya no se da ese tipo de, los alumnos más bien ya no se prestan para que se les ordene, ya no quieren. Entonces el maestro, ¿cómo los convence? Después ellos agarran otras aptitudes porque se dejan como que llevar de ciertos líderes para hacer otras cosas que pues ya no van con lo que el maestro planeaba. Y pues sí, está muy buena la película. Las Bien, qué normas bueno. que el maestro ocupó ahí para que los chicos, pues llegaron hasta, ya ve que a uniformarse para que fueran todos, pues correctamente los jóvenes. Había unos que pues no querían acatar ciertas reglas. Bien, gracias, Pati. ¿Alguien más que ya haya visto la película y que quiera comentar? A las que no han visto la película, no sé si Alonso ya la viste. Pues perdón por la spoileada, pero pues bueno, es parte del tema que quiero ver hoy. Alonso, sí, te escuchamos. Relación de la... Sí, apenas la vi la película el fin de semana. Bueno, otra vez como retomando a Weber, sería como otra vez esta parte del dominio, ¿no? O sea, que el profesor adopta un tipo de dominio carismático donde pues propiamente la gente lo sigue pues sin tener como pues una base realmente de por qué lo están siguiendo. Entonces como que se ven abstraídos por pues ahora sí que por el conocimiento que él posee y que ellos desconocen y pues eso es lo que los hace sentirse como atraídos a eso. Y pues al no tener digamos, ¿cómo se diría? Una personalidad como propiamente formada por el tipo, bueno, por la edad en la que están cursando, pues se sienten como identificados con él y pues realmente están siguiendo como una ideología ciega. Entonces, como este tipo de dominio, pues realmente no se puede como conservar para siempre porque pues es como fluctuante. Entonces, pues ahí llega un punto en el que pues él pierde esa parte del dominio y pues como que cae totalmente todo su sistema de creencias de los alumnos también. Gracias, Alonso. Pamela, ¿tú qué opinas de la peli? Hola maestra. Yo sí ya la vi, todavía no he hecho mi actividad, pero ya la vi. Y se me hizo un poco parecida, no sé si han visto esta película que se llama El Experimento. No es con alumnos, pero es en una cárcel y me hizo muy parecida. Obviamente solo cambian el contexto acá alumnos, allá personas que meten para recrear una cárcel, pero sí, exactamente pues marca cómo es muy fácil manipular, como dice mi compañera, cuando alguien tiene el poder del conocimiento y juega con la ignorancia de los otros, pues como dicen por ahí, se deja ir como gordo en tobogán, dicen. O sea, no miden y por el sentimiento de pertenencia, por intentar quedar en algo, pues pierden totalmente el sentido de lo que está bien, de lo que está mal y pues sí, que termina provocando todo un caos, ¿no?
Sí, Pam, justo, ¿no? Está esta película, El Experimento, que también de hecho está basada en un experimento que se hizo en una universidad en Estados Unidos. Y este caso pues también es real, ¿no? Si bien ambos casos pues están, lo que muestra o por parte de la ética que empieza a existir en la investigación en ciencias sociales tiene que ver con este tipo de situaciones que cuando se sale de control el experimento, pues el daño puede ser fatal, ¿no? En este caso, pues el chavito, en el experimento, en la película, pues también termina ahí en una cosa fatídica. Y pues bueno, si bien estos son justamente experimentos sociales, ¿no? Y hay que tener cuidado con la magnitud, no escapamos, ¿no? A este proceso. Nosotras, nosotros estamos inmersas en esta situación, ¿no? Como individuos. Yo, ustedes, pues todos caemos en este tipo de situaciones. Aquí lo importante es entender que nadie está excluido o estamos excluidos de creer o de caer en estos comportamientos. Se pensaba, ¿no? Por ahí una de sus compañeras, me parece que Mariana, si ya comentaron en el Padlet, una de las actividades es comentar en un Padlet. Hago aquí un paréntesis, me parece, Alonso, que tú ya hiciste esa actividad. Creo que hay una cosa ahí con la carga, pero bueno, no, eso es aparte. Hagan su aportación en Padlet y también o peguen el enlace a Padlet para que yo lo vea o peguen su aportación en un formato de Word y lo cargan, ¿no? En la plataforma. Pero bueno, si ya participaron en Padlet, una de sus compañeras, Mariana, justamente hablaba de que ella estudió en un colegio con educación alemana, una escuela pues, con mezcla de sistemas, y comentaba que se les hace ver esta película, ¿no? A los alemanes, ¿por qué? Pues por obvias razones. Sin embargo, vemos el contexto político actual y vemos que nuevamente fanatismos y grupos extremistas, ¿no? No podríamos decir que son los mismos extremos, pero igual de intensos en la situación política actual, y esto nos hace pensar que, bueno, pues esto de que la memoria histórica, ¿no? Esto de aprender, ¿para qué sirve que pues, nos pongan a ver este tipo de contenido si no nos asumimos como parte de las personas que podemos caer en esto, ¿no? Parte del problema es eso. A ellos les pasa por ciertas cuestiones, pero a mí no. En la maestría yo trabajé el tema justamente de la alienación, es un tema que a mí me gusta y uno de los profesores que me daba clases me decía que él ya no estaba alienado porque había ido a terapia. Y parte de lo que yo justamente sostengo es que todos participamos en ciertas alienaciones, ¿no? No significa que todos compartamos la misma relación con ciertos fenómenos. A lo mejor nosotros aquí decimos, estamos muy seguras que no vamos a caer en ciertas tendencias, no sé, de odio a ciertos grupos o de violencia hacia ciertas personas o de utilizar la violencia como, etcétera, pero hay otras cosas que ni siquiera hemos reflexionado, ¿no? Si nos preguntan, ¿no? Exacto, ¿no? Acá ahora está toda esta cuestión de Charlie Kirk, que pues que además pues aquí vemos justamente estos fanatismos, ¿no? Como se ve en la película, que no es que sea de un grupo en particular, y esto es algo importante. No es que hay las personas de izquierda o de derecha, no, los humanos tenemos esas capacidades, esas potencialidades, y por eso la educación es un conducto, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay personas bueno, que se pueden ir a los extremos, que lo mejor, el grueso de las personas, justamente en términos de sesgos de la campana de Gauss, ustedes ya llevaron estadística, sabemos, ¿no? Esto de los extremos, no tenemos que, la mayoría de las personas no llega a esos extremos, pero justamente los discursos se extremizan, ¿no? Y de repente normalizamos cosas. Nuevamente en estadística, ¿qué es lo normal? A ver si recuerdan en sus clases de estadísticas. En estadísticas, ¿qué es lo normal? Lo que se encuentra dentro de la campana de Gauss, o sea, que no está más allá de las desviaciones estándar. O sea, básicamente se manejan como tres desviaciones estándar
en las orillas y pues es como que los extremos de que ya no pueden pasar más allá porque pues ya hay como algunas cuestiones de errores y pues lo que está dentro de lo que es lo, digamos que la campana es lo que sería la parte normal. que es que lo que más hay, ¿no? O sea, si vemos la campana, es un espacio grande, tenemos la media, la moda y la normal, y la moda justamente es lo que estas formas de repetición, la media es el promedio, ¿no? Y lo normal es lo que más se repite. Por eso nosotros decimos que las cosas son normales, pero nosotros de repente confundimos lo normal con lo bueno y lo malo, y son cosas distintas, ¿no? Ahora, en estadística, pues tiene un contexto, ¿no? Lo normal, la norma. Por ejemplo, los profesores normalistas, ¿no? ¿A qué se dedican los profesores normalistas? A hacer que los chamacos entren en la norma. Esto no en un sentido negativo, también hay que entender, ¿no? Que necesitamos del orden, o no de una forma de orden, pero sí que haya orden. Necesitamos de límites, necesitamos de estructura, necesitamos en el sentido psíquico humano, ¿no? Así es parte de nuestra forma de ser humano, implica la comunidad, implica la relación con los otros. No podríamos sobrevivir en soledad. Ahora ese convivir con los otros, pues hay muchísimas formas de ejecutarlo, ¿no? Que eso es la política, la manera en la que nos relacionamos unos con otros. Entonces todos entramos en esas formas de política, nos desenvolvemos de una manera en otra y dependerá nuestro contexto individual sumado, ¿no? Que hacemos eso con la población, las tendencias hacia las que tendremos. La mayoría aquí, no sé si lo practiquen, si se asuman como practicantes, pero muy probablemente están o fueron bautizados en alguna religión cristiana. Podría asumir que el catolicismo es la religión que más se practica en este grupo de personas, que les digo, aunque no seamos practicantes, pues la mayoría de los mexicanos se asumen como católicos. Y todos los que no nos asumimos como católicos, no importa que no seamos católicos, seguimos estando bajo normas católicas. ¿Por qué? Porque la mayoría se rige en eso. Las vacaciones, ¿no? Navidad, los puentes, ciertas cuestiones. Eso combinado con cuestiones cívicas, por ejemplo, en el caso de México, porque México es un país que se asume como un país laico. Laico no quiere decir en contra de la religión, por eso se combinan, ¿no? Estos sincretismos, porque además pues, se hizo en un contexto particular, etcétera, etcétera. Y si ven a las personas que nacen en la India, pues van a practicar el hinduismo, ¿no? En una de sus variantes, porque además hay muchísimas variantes del hinduismo, así como del budismo, así como del cristianismo, así como del judaísmo, que estamos viendo justamente en este momento en el mundo, como posturas religiosas, ¿no? Que ahí tienen que ver con otras cuestiones, pero como políticamente la interpretación de la religión tiene que ver con cuestiones inmediatas, ¿no? No fácticas, no nada más es una cuestión abstracta y de espiritualidad, sino que tiene que ver con decisiones reales y todos participamos en ello. Entonces, esto de los extremos, ¿no? Como vemos en la película, pues sí, solo fue uno el que cayó en este extremo, ¿no? Pero la mayoría acríticamente seguían a una persona. Alonso recordaba a Weber, ¿no? Y Weber va a decir que hay varias formas de tomar de asumir y de ejercer el poder. Y una de ellas es justamente lo carismático. Si vemos la película, algo importante que recuperaba Patty es que el profe está trabajando, al profe le dan una clase que él no quiere dar, ¿no? Y está trabajando con un grupo de personas que pues, no quieren trabajar. Vemos cómo están pensando todos, como cualquier preparatoriano, en todo menos en la escuela, porque nosotros, claro, desde la educación, pues pensamos que la escuela es lo que más les tiene que importar, pero ellos desde su individualidad, pues le importan otras cosas, ¿no? A algunos les importará la escuela, a otros les importan más otras cosas.
como en cualquier persona, pero bueno, entonces vemos justo estas particularidades. ¿Y qué pasa? El profe se ve que es un profe querido, que es un profe que tiene cierta reputación en la escuela, se ve que esto de las normas no es lo suyo, esto de las reglas. Tenemos todo un perfil, ¿no? Del profe. Y ese perfil, cómo se va transformando y cómo va haciendo pues que esto repercuta en otras personas. Esto pasa literalmente, ¿no? De esa manera, quienes ya aquí han dado clases o quienes conviven con ciertas infancias, por ejemplo, con sobrinos, sobrinas, ¿no? Personas ahí que de repente somos esa figura o podemos ser esa figura, pues controversial, ¿no? Que somos la tía divertida o no sé, el tío ahí que lo apoya en las locuras, cierto tipo de perfiles, e influimos directamente en que las personas se comporten de cierta forma, ¿no? Si somos los profes buena onda, generalmente, o al menos en mi experiencia y en mi historia particular, pues los de humanidades, ciencias sociales generalmente son los alternativos, son los que escuchan a los estudiantes, son los que hacen cosas, ¿no? Y eso pues nos inclina a estudiar cosas, por ejemplo, ¿no? Si les preguntamos por qué estudiaron tal, tuve un maestro en la prepa que, tuve una maestra, tuve alguien, ¿no? Que nos influencia directamente. Así tal cual como alguien puede influir en nuestra eh, formación, en lo que elegimos para ejercer, también pues, puede ser que nos convenzan, ¿no? De ciertas cuestiones religiosas que escuchamos la versión de algún grupo y coincidimos en que, pues, que lo que dicen es lo correcto. Puede ser un partido político, ¿no? Que nos dicen ciertas cosas y confiamos, creemos, pero también puede ser un equipo de fútbol y puede ser un chorro de cosas las que hacen que nuestra pasión se ponga ahí. Y si nos preguntan por qué creemos eso, por qué queremos eso, por qué nos mueve tanto, difícilmente podemos dar una respuesta clara, ¿no? Aunque hayamos ido a terapia, como decía mi profe. ¿Por qué? Porque son cosas que tienen que ver con con otras cuestiones, ¿no? Con nuestras motivaciones individuales que justamente no podemos superar y que no podemos poner todo en el plano de lo consciente. Va a haber cosas que nos van a mover por muchas otras cuestiones, ¿no? Sin entrar aquí en cuestiones psicoanalíticas y de lo inconsciente y que si sí o si no, socialmente nos configuramos de muchas formas y los afectos son parte de ello. Y cómo nos educan tiene que ver con eso. Y en grandes consensos, ¿no? Estamos más o menos, entramos en la norma, estamos en ese sesgo y por eso podemos convivir, porque independientemente de que alguien sea o no religioso, pues al estar con la norma, con la mayoría, pues tenemos ciertas compatibilidades que nos permiten relacionarnos entre nosotros, ¿no? Sí, Alejandrina, te escuchamos. Gracias. Sí me escucho, es que mi red está un poco... Ah, ok, gracias. Eh, Justo ahora que estaba comentando esto que decía su profesor de que yo no estoy alienado porque ya fui a terapia, no sé qué piensen los que están aquí o qué piense usted, pero creo que ya el simple hecho de utilizar las redes sociales de manera frecuente es alienante. No importa qué tanta incidencia tengamos en ellas, pero desde el momento en el que estamos despertando y viendo estas formas de vida perfecta, cuerpos perfectos, hay una gran tendencia al consumo, que estamos viendo las personas que están yendo de compras y unboxings y hauls y todas estas cosas que nos muestran que entre más tengamos, más vamos a poder aspirar a un modelo de vida determinado, pues ya es alienante y creo que no somos conscientes de ello. Incluso podemos pasar 1 hora o 2 horas sin hacer nada más que estar viendo a gente que no conocemos haciendo cosas random y creo que esa práctica misma ya es alienante. Gracias, Ale. E incluso, ¿no? Aquí, volteándolo, quienes, no, yo por nada del mundo voy a abrir una red social porque yo no me voy a alienar, es una postura alienada,
¿no? O sea, incluso el extremo, y aquí es lo importante de esto, porque la alienación no es una forma de pensar, sino una relación con el pensamiento. Entonces, esto es lo importante y esto es lo que hay que hacer consciente, ¿no? No es que haya buenos discursos o malos discursos. Yo puedo decir que hay buenos y malos discursos según mi formación, según mis pensamientos, según mi historia de vida, según ta, 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 ta. Yo voy a decir que hay unos buenos y malos, pero la relación que yo tenga es lo que va a hacer que yo lo ejecute o lo practique, ¿no? Más que ejecutarlo, que yo lo practique en un sentido o en otro, ¿no? No importa, vaya, no importa con muchas comillas muy grandes, no cae, la neutralidad es uno de los problemas, ¿no? Esto de no, yo, bueno, yo poquito, yo sí consumo, pero poquito, ¿no? Yo no digo nada porque no me meto en problemas. Eso también es, además de una toma de postura, ¿no? Ante la situación, yo no me meto, es asumir una postura, ¿no? ¿Por qué no me meto? No sabemos, pueden ser muchísimas razones, pero eso es asumir una postura. Entonces, aquí lo importante justamente es entender eso, ¿no? No es decir, la comunidad LGBT está bien y tenemos que aceptarlo sí o sí o sí. Pero ¿por qué? ¿No? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué es esto? Hay que, vaya, y no es, no, a ver, vamos a discutirlo y vamos a tardarnos 100 años en, ¿ya? Y además esto no nada más es una cuestión que tenga que ver con las leyes, pues ya es legal. Bueno, pues puede ser legal, pero podemos seguir estando de manera social inconforme. Por ejemplo, con el aborto, ¿no? Por ejemplo, con muchas cuestiones que llegan y, ojo, no significa que no podamos reconocer el por qué surgen esas demandas, pero nos siguen incomodando. Nos siguen pareciendo, ¿no? Conflictivas, siguen siendo temas complicados. ¿Por qué? Porque socialmente no nada más es el sistema de leyes y porque no nada más se trata de un grupo, ¿no? Sino de la otra parte. La vez pasada hablábamos de la oposición, tiene que haber oposición para que exista el equilibrio, ¿no? Ahora sí, no sé si han visto Star Wars, pero pues, ¿no? ¿Qué es el balance, ¿no? Esta cosa que sostiene todo y la fuerza y no sé cuánto, tiene que ver con el equilibrio. La filosofía general, ¿no? Recurre y regresa justamente a esto de, bueno, es que no es ni uno ni el otro. Claro, llegar a ese equilibrio de qué o cómo o desde quién. Para eso, justamente, ¿no? Regresando a una de las lecturas que hemos hecho, para eso existe la epistemología, para preguntarnos si está, ¿cómo sabemos que lo que sabemos es válido? ¿Cómo sabemos que lo que asumimos como correcto en realidad es correcto? ¿No? ¿Correcto desde dónde? ¿Según quién? Yo tengo, aunque a mí me educaron de manera sin religión, ateamente, ¿no? Mis papás por historias personales decidieron educarnos a mi hermano y a mí sin religión. Tengo familias, ¿no? Que practican varias formas del cristianismo. Entonces, mis papás se evitaron conflictos de interpretación, nos educaron sin religión y aún así yo tengo principios cristianos, yo no tengo principios hinduistas, ¿sí? Yo no tengo principios budistas. La mayoría de las personas que me rodean o son cristianas o las instituciones en las que me formé fueron basadas en ideas cristianas, porque aunque la escuela sea laica, ¿qué es el civismo? ¿No? Y en qué están basadas justamente muchísimas de las tradiciones y fiestas que hacemos. Yo estudié en escuelas públicas y antes de las graduaciones íbamos a misa, ¿no? Y en el coro ya estaba el coro que cantaba el himno nacional y demás, pero si a los papás no les molestaba, podían enseñarse ciertas canciones en guitarra, etcétera. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la comunidad era católica y no les molestaba. A ver, no nos daban catecismo, ¿no? Pero se colaba la religión todo el tiempo. Y me invitaban a las primeras comuniones de mis compañeritas y compañeritos y iba y demás, aunque yo no tuve una, ¿no? Y yo decía en mi casa, ¿y por qué yo no tengo una? Porque tú no crees en eso. Ah, bueno. ¿En qué creo? Pues todavía sigo ahí resolviendo eso, ¿no? Pero esa es justamente parte de esto, ¿no? No es nada más si creemos o no creemos. Yo les aseguro que la mayoría de aquí, si les hago un examen de religión, lo reprueban. Las veces que yo he dado historia y llegamos a los temas religiosos, la mayoría de los que se asumen católicos, no. ¿Por qué se asumen católicos? Por las fiestas, porque su familia es católica, porque ven grandes, ¿no? Generalidades,
entendemos eso. Yo tomaba clases de japonés, perdón, alguien levantó la mano y yo aquí sigo hablando y hablando y hablando. Pam, me parece que había sido tú. Sí, es que le Échale, iba a te contar rápido, escuchamos. maestra, Sí, que sí, así sí. como dicen, pues igual mi hija no la hemos educado bajo ninguna religión. Hemos pensado, bueno, cuando crezca que elija. Y una vez creo que les había contado a mis compañeros en otra clase, otro semestre, pero estaba en su clase en la primaria y entonces les empezaron a hacer preguntas sobre religión y mi hija pues no conoce nada de ese contexto, o sea, literalmente nada, nada, nada de ese contexto. Y entonces dice mi hija que salió enojada porque dice que les estaban dando puntos por contestar esas preguntas y mi hija no supo ninguna. Y dice, mamá, es que me estaban diciendo, y yo no sabía nada, yo no sabía qué era. Y ya le dije, bueno, creo que también hay que darte como un contexto de la religión, claro, ¿por qué? Porque pasa esto, ¿no? Crecen totalmente ajenos, pero deben conocer, pues sí, a lo mejor como dice, cultura general, pero eso me impactó porque dije, o sea, como dicen, siglo XXI, te van a dar puntos por contestar así de cosas, pues es que las preguntas que me decía sí no eran así como, ¿quién creó el arca, no? O, ¿por qué Noé llevó los animales? O sea, no, sí eran preguntas como más, pues sí, de la religión, y pues como justo era la época de las primeras comuniones, pues todos los niños ahí respondiendo. Entonces esto pasa, no, a pesar de que creemos que están separadas, pues realmente no termina de esta separación porque exactamente las experiencias y las corrientes de pensar de cada persona influyen, ¿no? En este caso, pues de su maestra. Claro, por supuesto, ¿no? Esto que le llaman el currículo oculto, un compañero mío dice, ¿cuál oculto? ¿No? O sea, todos sabemos cuál es. Claro, pues son nuestras ideas personales, son esas cosas que transmitimos de manera en que, una, no nos damos cuenta, por eso se supone que es oculto, ¿no? Dos, que tiene que ver con esa cotidianidad y la mayor parte de las veces solo es respaldarlo socialmente, ¿no? Porque a lo mejor tú lo viste de una forma amable y dijiste, pobre de mi hija que no ganó puntos por eso, pues sí le debería de hablar un poco más de eso por cultura general, pero otra mamá se pudo haber horrorizado e ir a la escuela y cómo es posible que le estén hablando de eso, pero es algo que se ha normalizado, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos con esta cosa de Trump, que se pongan las Biblias en la escuela, hay estados enteros en los que ni se horrorizaron, porque ya había Biblias en las escuelas, en Texas, por ejemplo. Hay otros estados en los que están vueltos locos porque hace mucho que no pasaba eso, ¿no? Va a depender mucho de las demás personas, del contexto social en el que estamos. Aquí en México, en Guanajuato, no ha pasado la ley del aborto, la ley del aborto en Guanajuato no ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque en Guanajuato la mayor parte de las personas se asumen religiosas, se asumen de una forma, ¿no? Que aquí le llamaríamos de la derecha, que, a ver, eso de derecha y izquierda es muy complejo también, son terminologías que utilizamos cotidianamente que se van desdibujando. Hoy el mercado es una cosa que no existía cuando se diseñaron estos términos o se empezaron a utilizar esos términos. El mercado ya es otra cosa, ¿no? El capitalismo hace giros muy extraños. Y por supuesto que estamos influenciados por eso, y como decía Alejandrina, ¿no? Dime qué noticiero escuchas o qué redes sociales sigues y te diré, pues, hacia qué burbuja está a tu lado. Y una de las problemáticas que ahora vemos en Occidente, que justamente a través de las redes sociales, y bueno, no solo en Occidente, sino pues esta globalización digital, pues son estos sesgos tan enormes, ¿no? Y entonces esta normalidad empieza a ser, justamente por eso se empiezan a dar estas formas tan particulares de extremos, ¿no? Estos extremismos que antes eran pues, dos extremos, ahorita tenemos un chorro, la forma política ha cambiado, por eso izquierda y derecha quedan complejos en la discusión. ¿Por qué? Porque las sociedades se van fragmentando además, ¿no? Cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y eso pues no es ni bueno ni malo, dependerá justamente de la postura en la que nos paremos y hacia dónde se han ido estas fragmentaciones. Es como pues lo que diremos, ¿no? Pero es algo que está pasando. En las ciencias sociales lo que se supone que tenemos que hacer es ir describiendo la realidad, no decir qué es lo que debería suceder, ¿no? Eso ya es una cuestión personal.
Algo que hay que dejar muy claro justamente en las intervenciones, el próximo semestre ustedes lo van a ver de forma muchísimo más específica, pero algo que tenemos que dejar muy claro en una intervención es que hay un límite nosotros desde la pedagogía, ¿no? No se trata de hacer, de hacer una intervención basada en nuestras creencias. Una cosa es el activismo y otra cosa es una intervención educativa. Yo puedo ser activista en mi tiempo libre, como profesionista no. O bueno, la ética diría que no se debería de hacer, ¿no? Como activista puedo llevar mis saberes profesionales a lo que a mí me interesa, claro, ¿no? Qué mejor, pero son cosas distintas que no se debería de llevar, por ejemplo, ¿no? En esto que nos contaba Pamela. También, claro, aquí va a importar mucho si es una escuela pública o si es una escuela privada, porque en una escuela pública pues, los lineamientos son muchísimo más claros que en una escuela privada, porque aunque no, no haya cosas de facto, pues bueno, hacia dónde estamos yendo, ¿no? Hay muchos tipos de escuelas privadas, no todas las escuelas privadas son católicas, hay escuelas privadas pues que van hacia cosas bien progresistas, ¿no? Hay unas que van hacia cosas muy, muy claramente conservadoras, religiosas, y así lo dicen, y así, ¿por qué? Pues porque están dirigidos a ese público. Ahora, el sistema liberal político justamente defiende esas cuestiones y en nuestro contexto, bajo nuestra opinión occidental, el individuo está encima de lo comunitario. Aquí justamente empieza a haber un problema cuando hablamos de comunidad en estos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el individuo ya, no solamente este individualismo que el mercado está generando, sino nuestra idea política. Es muy distinta, por ejemplo, a la cultura asiática, que aunque Asia se ha occidentalizado muchísimo, pues Asia tiene una historia particular, ¿no? Que China impuso por mucho tiempo y después se dividieron los países, etcétera, etcétera. La Guerra Fría, hubo otra división, pero bueno, todos comparten una historia general china, o la filosofía china fue la que se extendió, y tiene particularidades muy importantes, ¿no? La India, por ejemplo, India es un pedazote de tierra, es el país más poblado. La mayoría de las personas piensan el karma no desde la forma occidental, ¿no? Para ellos el karma no tiene que ver con que, ay, me robaste, pues alguien te va a robar a ti, sino fuiste malo en esta vida, en la próxima vida, porque vas a reencarnar una y otra y otra y otra vez, te va a ir mal. No es lo mismo, ¿no? Nosotros ni siquiera tenemos la idea de reencarnar. Occidentalmente no concebimos eso. Entendemos la palabra, no lo concebimos como una cuestión espiritual constante, ¿no? Nuestro Día de Muertos, por ejemplo, que ahora con Coco hablábamos como pues se hizo de una forma, justamente esto que decía Alejandrina, ¿no? Los medios influyen, impactan en nuestra vida. Cuando yo era niña, Día de Muertos no se festejaba como se festeja ahorita. Vaya, son 30 años, no tengo 39 años, pongamos que a los 9 años o antes, ¿no? Como a los 6, empecé a festejar que el Día de Muertos y el Halloween, cosas muy separadas, hoy están mucho más mezcladas con esta cosa del maquillaje, pero también el Día de Muertos ha expandido, ¿no? No sé si ya hablamos de esto, me parece, ¿no? De la serie esta de Merlina, que sale Día de Muertos, etcétera. Y hoy en el contexto global, pues es mucho más complejo justamente localizarnos, ¿no? Es parte de lo que tiene que ver con la ideología, tiene que ver la identidad. Yo me siento parte de qué, yo a dónde pertenezco. Estos regionalismos tan brutales, ¿no? Porque el migrante es el nuevo apestado, porque la migración es un problema y una cuestión actual que está fehacientemente y que además, ¿no? Se da de manera distinta porque no, la migración siempre ha existido y siempre va a seguir existiendo. Eso es algo que además tenemos que entender como humanos. Vemos la historia, ¿no? Sociodemográficamente vemos cómo se ha movido y los humanos, para que sean humanos, pues nos movemos en ciertos momentos y de ciertas maneras. Ahora las migraciones pues, tienen que ver con el clima.
pero ya ha habido migraciones climáticas, ¿no? La historia europea empieza justamente con las migraciones climáticas y eso hace que dé sentido a la Edad Media, etcétera, etcétera. Y ahora pues vemos estas migraciones, pero además vemos otro fenómeno que es muy importante que tiene que ver con la globalización. Este tema lo vamos a ver más adelante, también la cuestión económica y estas ideas, ¿no? Que quedaban muy alejadas por cuestiones geográficas, hoy quedan entrelazadas. Y entonces hoy nos es mucho más complicado asumir a qué pertenecemos, a qué grupo pertenecemos, porque hoy por esta fragmentación ya no pertenecemos a un solo grupo, o ya no pertenecemos a una sola comunidad de manera fuerte y clara, hoy pertenecemos a muchas, ¿no? Hoy la virtualidad nos da la posibilidad no solo de trabajar, ¿no?, remotamente, estudiar remotamente, sino de tener relaciones mucho más íntimas que lo que podríamos tener con personas físicamente, ¿no? Puede ser que nuestra familia no nos entiendan porque pensamos muy diferente, porque pues, la cosa que sea, y en la red encontramos un grupo de personas con los cuales nos sentimos identificados y podemos desarrollar lazos mucho más íntimos. Entonces, parte de lo que la peli, ¿no?, se va mostrando justamente para estos sesgos, tiene que ver la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad humana es algo que está latente en todos nosotros porque justamente tiene que ver con estas cuestiones de identidad. Es algo muy psíquico, ¿no? Es la parte psicosocial. En esto, por ejemplo, tiene que ver las intervenciones que hacemos o el tipo de intervenciones que se hacen. Nosotros estamos acostumbrados a hacer intervenciones o lo que se plasma aquí en la película, pues estas formas muy tradicionales de ejercer el poder, ¿no? Esto que decía Alonso de Weber, pues estas formas en las que se van ejecutando estas formas de poder, nosotros somos muy tenemos esta tendencia o históricamente en la educación encontramos esta cuestión de ver al docente, ¿no?, ver al maestro como esta figura de autoridad. Esto cada vez se va diluyendo y hoy la escuela pues también entra al servicio del mercado. Y entonces va a depender mucho también, ya no es porque la escuela privada, pública no se haya visto influenciada por esto, sino que pues, la escuela pública, pues es parte de, veíamos con lo de la huelga, ¿no? Un tipo de bastión de resistencia a ciertas formas ideológicas, pero no deja de ser una pugna de guerras ideológicas, ¿no? En el mismo documental veíamos cómo hay grupos dentro de... Según una doctora ahí de la facultad, ella trabaja justamente en movimientos sociales, dice que ese movimiento fue el último movimiento universitario en términos de movimientos estudiantiles. Después estaría Yo Soy 132, pero Yo Soy 132 va a tener una estructura completamente diferente en la que justamente no se va a ver esta unicidad, ¿no? Se va a ver una diversidad enorme. Y después de eso no ha habido grandes movimientos estudiantiles. ¿Por qué? Porque se ha fragmentado muchísimo la comunidad estudiantil. Y eso tiene que ver con ciertas formas de despolitización, ¿no? Por ahí les compartí el otro día en el grupo algo de la amistad, ¿no? De tener amigos y cómo justamente esta individualización tan extrema nos hace no reconocernos con nada. Y aquí empiezan muchos problemas justamente de nuestra relación con estos discursos, ¿no?, alienantes. Todas estas cosas que de repente se hacen virales en el que ¿qué es? Que a ver, Pam, desarrolla, ¿qué es eso de la... que es por el chat, ¿no? Esto que decías, que es eso lo que fragmenta. El individualismo, ¿te refieres a qué es lo que fragmenta? Sí, ¿no? Justamente es esta tensión, ¿no? Porque recordemos que siempre se necesitan dos cosas, ¿no? Es el individualismo contra qué, porque además la comunidad es canija, ¿no? La comunidad es cabrona. ¿Por qué? Porque nos controla brutalmente, necesita controlarnos, ¿no? ¿Cuál es la crítica que se hizo al comunismo y a las formas totalitarias del comunismo? Porque, ojo, comunismo no es lo mismo que autoritarismo o totalitarismo, ¿no? Las formas en las que el comunismo, o si se puede llamar comunismo a lo que se ejecutó,
se fueron por el autoritarismo y eh, estas formas, ¿no? Autoritarias de gobierno. Muchas formas liberales también lo hicieron, ¿no? Esto es justamente la forma en la que se organiza y en la que se ejecuta la política. Esas formas son las que nosotros tenemos que reconocer para ver justamente cómo se va haciendo este entretejido social, cómo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacía el comunismo o cuál era la crítica que se hacía el comunismo? El control absoluto sobre los individuos, ¿no? ¿Por qué? Porque el comunismo va a desconfiar del individuo. El individuo en esta figura abstracta al que el liberalismo le va a apostar, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, si yo pienso distinto, si yo quiero más cosas, y lo mismo que pasa con el comunismo, porque en Estados Unidos se prohibían los discursos comunistas, porque las ideas tienen un poder sobre la gente, las ideas transforman, los callamos, ¿no? Una de las frases más interesantes hacia Gramsci fue un teórico que justamente va a hablar de formas anarquistas, ¿no? De formas de poder ejercer el poder de formas distintas. Parte de lo que lo van a encerrar justamente por las ideas que tiene, ¿no? Hay que encerrar esas ideas, va a decir Mussolini. Claro, pues le resultó peor porque pues, solamente le dio más tiempo para pensar a este hombre y escribió una de sus mejores tesis encerrado en la cárcel, como ha pasado muchísimas veces, porque justamente las ideas pues tienen una forma distinta, ¿no? Esto de pan y circo, pues claro que es algo que ya se sabe, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Esto no es nuevo, el control social no es nuevo. ¿Cómo y quién es? Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir y justamente el papel de la pedagogía en esto. La pedagogía, muchas veces nosotros desde la pedagogía caemos en el supuesto de que la escuela en sí misma es buena, que la pedagogía en sí misma es buena. Y es que no es ni que sea buena, ni que sea mala, ni que sea neutral, ¿no? Sino es una manera de relacionarnos con el conocimiento, una manera de estudiar cómo aprendemos y cómo enseñamos. Y eso es muy distinto a decir, pues pongan escuelas, que todos pongan escuelas. Ahora el fenómeno Bukele, por ejemplo, ¿no? Que pone estos códigos en las escuelas del cabello de cierta forma, pues va a depender muchísimo de nuestras propias ideologías, de nuestra propia relación con la escuela, de nuestra propia idea que tengamos del Estado, si está bien o no está bien lo que está haciendo, ¿no? En términos occidentales es un discurso insostenible, ¿no? Porque justamente eh, voy a leer lo que pone Pam, ¿no? Al mantenernos aislados, perdemos la posibilidad de diálogo, que es lo que sirve para conocer, contrastar ideas y desarrollar un criterio, así como la oportunidad de conocer diferentes perspectivas. Claro, ¿no? Esta cosa de la generación de cristal, pues tiene que ver con esto. Además, pues estos morritos no se educaron solos, ¿no? Los educamos como sociedad, por algo se pueden dar estas formas y tiene que ver justamente con esta posibilidad o imposibilidad del diálogo, ¿no? Este fantasma de las redes sociales de que todos podemos decir cosas y esta forma, ¿no? En la que todos los discursos son, una, tomados y dos, desvalorizados, ¿no? Hoy podemos decir lo que se nos pegue la gana en redes sociales y sabrá ahí que nos diga, ay, qué malo eres, y nos podremos pelear y en X y en X y en Twitter y en todas estas cosas, y podemos hacer eso, ¿no? Además hay otras, muchas redes sociales que ni siquiera tienen que ver con esas, que tienen otros canales de censura, ¿no? Telegram, por ejemplo, y los grupos que hay ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy podemos decir y decir por qué hoy nuestras palabras valen muchísimo menos. Claro, porque hoy, ¿no? En estas ideas y estos extremos de la individualidad, pues no hay este contraste constante y esta forma de ejercer la tolerancia. ¿Y la tolerancia a qué? Hay un libro que les recomiendo mucho de Zizek. Zizek es un filósofo contemporáneo, tiene un libro que se llama En defensa de la intolerancia, ¿no? Hay cosas que son intolerables y eso es algo importante. Justamente estos sinsentidos de los discursos occidentales tienen que ver con estas contradicciones, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos,
pues cuando se pensaron los derechos humanos no se pensaron para todas las personas, se pensaron para hombres blancos, burgueses, europeos, con ciertas características, y ellos, claro que en nombre de esas ideas, fueron e hicieron y han hecho lo que han querido, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando los grupos a los que llegan, a los que colonizan, conquistan, convencen, etcétera, 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 se hacen de esos discursos, ¿no? Un día las comunidades negras, indígenas, las mujeres, los niños, un día sí despertamos y descubrimos que existían derechos. De un día a otro se nos dieron derechos como humanidad y se nos dieron esos derechos basados en qué. Zizek, se los escribo aquí. Eh, Se escribe Zizek porque su nombre está eh, me parece que en holandés, eh, pero es una lengua eh, que no tengo idea cómo se pronuncia o por qué se pronuncia así. Tendría unos patitas arriba de la Z y por eso el Zizek, pero se escribe así. Entonces, bueno, ese es su apellido. Les recomiendo ese autor. Es controversialón, les digo, es contemporáneo, sigue vivo. Y bueno, ahí tiene algunas, pues como cualquier filósofo, ¿no? Sus discusiones son interesantes contemporáneamente. Pero entonces, justamente estos discursos, ¿no? Pues una vez que despertamos y de repente tuvimos derechos humanos, pues nos hicimos de esos derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta cosa de los derechos de las mujeres? Pues un día las mujeres nos dijeron, mujeres, tienen derechos, ¿no? Y dijimos, ay, ¿cuáles son esos derechos? Pues esto y esto y esto y esto. ¿Y cómo los ejerzo? No, pues te los tienes que ganar, conquístalos, ¿no? Y lo mismo a la comunidad LGBT, todos tienen derechos, todos, todos. Y de repente esos derechos eran grupos muy, pues, claramente divididos, hombres, mujeres, ¿no? Los que entran y se asumen como parte de la comunidad y los que no. Por eso va a ir cambiando y va a haber de repente muchos feminismos y los hombres mismos se van a ver confrontados por ese tipo de ideas y va a haber quienes estén a favor y quienes estén en contra y a quienes los interpele de una manera y a quienes de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y el neoliberalismo va a decir, mira, qué cosa tan hermosa y va a crear nichos de mercado específicos, ¿no? Y de repente vemos esta inclusión que en pasarelas de moda, ¿no? Esto es parte de las ideas de Zizek, pues vemos a personas con alguna discapacidad, con personas con alguna deformidad en el cuerpo, con cosas que no se consideran bellas o estéticamente desde ciertas estéticas, lo que nos decía Alejandrina, ¿no? De esta perfección, de esta idealización. Bueno, hoy pues existen un chorro de idealizaciones, porque hoy sí vemos a personas con enanismo en pasarelas, ahora me parece que en un show de moda, en pero no es tanto que las personas con enanismo puedan ser integradas a la comunidad como cualquier otra persona, sino que se mercantiliza sus necesidades, ¿no? Entonces, los enanos siempre han existido y siempre han necesitado ropa especial. Hoy el mercado lo facilita. Por años lo tuvieron que mandar a hacer, por años funcionó de una forma distinta. ¿Por qué? Porque justamente dentro de la norma el enanismo no es normal. Y ahí es donde entra lo bueno y lo malo y nuestra confusión. No es normal no significa que esté mal, ¿no? Sino que la mayoría de nosotros no tenemos enanismo, ni tenemos muchas enfermedades, ni tenemos. Y entonces el mundo se hace según estas normas, ¿no? Hoy exigimos, por ejemplo, yo que soy vegetariana, exijo que en todos los restaurantes haya opciones vegetarianas. Y si tengo hijos, voy a un restaurante o voy a un bar o voy a una plaza y exijo que acepten a mis hijos. Y si no aceptan a mis hijos, yo no voy. Pero puede ser que para mí mi hijo sea mi perro y entonces quiero que acepten a mi perro en el cine. Y así podemos llevarlo y llevarlo y llevarlo y llevarlo y llevarlo. Y yo en mi individualidad tengo el derecho a que se me respete eso, ¿no? Y vaya, es muy complicado porque según esos discursos, pues claro que tengo el derecho a exigirlo, pero el derecho no es una cosa de palabras, sino de actos. ¿Y quiénes pueden cumplir eso? Ciertas personas en ciertos grupos de poder, porque si una mujer blanca o un hombre blanco con cierto poder adquisitivo va y exige que dejen entrar a meterle a su perro al cine, va a pasar, ¿no?
y por mucho el gerente y de estas señoras que salieron hace no mucho, enojadísimas porque le cerraron el bar en Polanco, ¿no? Pues sí, cierran el bar, pero ¿qué pasa? La mayoría de las veces personas con ese poder adquisitivo logran que los trabajadores sigan trabajando. ¿Por qué? Pues porque te has llevado una buena propina, porque saben que hay necesidad económica. Y entonces, claro, ¿no? Uno que otro se cuela por ahí, se hacen virales y estos ladies y demás, pero ese comportamiento pasa todos los días a montones. ¿Qué pasa? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque, claro, por supuesto, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué cedemos a eso? Porque sabemos que necesitamos la chamba, ¿no? Es muy diferente mi trabajo en la UNAM que en una universidad pública. Y en la universidad pública tengo que recordarles a mis estudiantes que hagan sus tareas. Y tengo que aceptar. Em, de mi video, sí, ¿qué video? Si me dicen de cuál, pues, claro, exactamente, ¿no? Esa era, justamente, es parte de esos videitos que les mando, es de los que hablan, ¿no? De los que les mando por eh, WhatsApp. Y este tipo de cosas tienen que... Ah, ya, 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 ya. Sí, ya entendí, perdón, Pablo. Sí, esa era la intención de estas mujeres, claro, ¿no? Porque ellas están tan disociadas. Ojo, no es que sean malas personas, ¿eh? Si les preguntan a esas mujeres si se asumen como buenas personas, van a asumirse como buenas personas. Pero están tan lejos de la realidad, ¿no? Que creen que las cosas deben de ser así, porque ellas les están dando una oportunidad a estos pobres meseros. Ellas son buenas personas. Si ustedes conducen un auto, van a asumirse como buenos conductores, los demás son los que manejan mal. Y eso es a lo que iba, ¿no? Al inicio de que todos caemos en esto, porque es bien horrible y difícil reconocernos como parte del problema. Es muy frustrante, ¿no? Reconocernos como parte de las estadísticas, como parte de esos números, entonces es más fácil, pues, este rechazo, ¿no? Es mucho más fácil rechazar a los migrantes cuando la migración, una, siempre ha existido, dos, económicamente se ha comprobado, ahora lo vemos en Estados Unidos con todos los campos vacíos, ahora con los nuevos acuerdos con Canadá, en China, Arabia Saudita, vaya, sin mano de obra migrante no hay país industrializado que sobreviva. Para que haya esas formas de vida se necesita un chorro de gente trabajando y no hay países que tengan esa cantidad de personas, ojo, dispuestos a hacer esos trabajos, ¿no? Ya lo había dicho Trump, Fox, nuestro querido Fox, que los mexicanos hacíamos los trabajos que ni los negros estaban dispuestos a hacer. Vaya, esa frase dice muchísimo de la realidad en el mundo y somos parte de esas estadísticas, ¿no? Somos parte de esa realidad. Eso es, en términos muy marxistas, ¿no? Esa es la conciencia de clase, reconocernos como parte de uno. Claro, el discurso marxista, pues hoy tendría que, ¿no? Hay muchos autores que lo han intentado, pues reajustarse a la realidad porque está mucho más fragmentado que el mundo de burgueses y proletarios que planteaba ese señor. Hay un muchacho que se llama François Dubé, se los recomiendo, él justamente va a hablar en términos de esto, de la relación que existe, ¿no? Actualmente con, entre estas grandes fragmentaciones. El parte del siguiente tema que vamos a ver tiene que ver justamente pues con el papel de la familia y después veremos sobre la movilidad social. Y vamos a ver cómo justamente en países como México la movilidad social es algo que no funciona, que no se da y que no nada más es en México, sino en los países que tenemos una dependencia económica, ¿no? En los que una gran cantidad de personas salen. No olvidemos que nosotros vivimos de las remesas, ¿no? Sí producimos un chorro, sí, 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 muchas cosas,
las remesas es parte de los ingresos más importantes a México porque seguimos siendo productores, fabricantes, ¿no? Seguimos siendo maquiladores. Y eso no es sin querer. Vaya, ha habido tratados internacionales en los que nos prohíben desarrollar cierto tipo de tecnologías, por ejemplo. Ahora lo mismo sucedió en Bolivia. Bolivia no puede explotar tecnológicamente sus propios minerales de tierras raras, ¿no? Ahora el litio y estas cosas, que si sí, que si no se usa, que si mejor otra cosa y que si no sé cuántas. Bueno, Bolivia no puede explotar su propio litio por tratados internacionales, no le dan permiso porque no tiene el nivel de industrialización que se necesitaría. Entonces Bolivia tuvo que hacer un convenio con Corea del Sur para poder explotar su propio litio. Esto no es culpa de los bolivianos, y sí, también, ¿no? Claro, pero es algo mucho más complejo que eso, ¿no? Sería muy fácil caer en estos discursos de, no, pues si todos los mexicanos nos organizamos y le echamos ganas, sí, pues claro, pero esto es mucho más complejo porque fácticamente tenemos que hacer cosas, tenemos que pagar renta, tenemos que eh, pues, comer, ¿no? Todos los días tenemos que transportarnos, que además necesitamos tiempo de ocio y además necesitamos pues, vestirnos, y en la sociedad en la que vivimos pues ya no basta con tener un buen juego de ropa, sino que tenemos que tener un chorro de juegos de ¿no? Y todos participamos de eso y todos somos conscientes o inconscientes de un chorro de nuestras facetas y nuestra relación con las instituciones y con la sociedad. Parte de la pedagogía, pues justamente, ¿no? Es educar para eso. Entonces, parte de la relación que nosotros tenemos que considerar de la ideología y la educación es para qué estamos educando, a quiénes estamos educando. Y no nada más es qué contenidos vamos a dar, sino por qué vamos a dar esos contenidos, por qué se enseña lo que se enseña. Este profe quiere hacer un ejercicio y este ejercicio, bueno, pues se descompone, pero más allá de la película, ¿no? Les recomiendo otra película, se llamó así, Ha vuelto, estuvo en Netflix, creo que ya no está en Netflix, es un falso documental muy reciente. Esta película es vieja, es de los 90 me parece, este documental es muy moderno, muy cercano, y justamente refleja el nivel de personas en Alemania que apoyan las ideas literalmente del partido nazi, no, ni siquiera disfrazado, ni siquiera bueno, pero con un, no, 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 abiertamente al partido nazi. ¿Por qué los alemanes, que son educados para que eso no se repitiera, o al menos eso hicieron en su plan de estudio? Si ustedes le preguntan a los alemanes, les van a decir que eso no va a volver a suceder, ta, 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 ta. Pero vemos que esa conducta no se pierde, ¿no? Esa relación y esa forma de relacionarse con el poder sigue estando presente. ¿Por qué? ¿Por qué nos relacionamos de esa manera con el poder? Y les digo, no es nada más una idea, ¿no? Esta cosa del sionismo no es si los judíos pobrecitos sí es cierto o si de verdad sí necesitan y tienen derecho a su tierra prometida. El discurso ni siquiera tiene que ver con eso, sino porque hay personas que se relacionan de esa manera con el poder. ¿Cómo con el poder? De una manera en la que violentan y agreden abiertamente a otro grupo, ¿no? Quieren exterminar a otras personas. Y eso históricamente ha pasado. Hay muchos autores que dirán que es parte de nuestra esencia humana, nuestra naturaleza humana, si es que eso existe. Habrá quienes digan que eso no existe, ¿no? Que tiene que ver con otras formas, que históricamente eso es Occidente y que hay muchas otras culturas que han convivido y que no han tenido este nivel de deshumanización. Se dirá que a partir de la Segunda Guerra Mundial, justamente en el plan de los hornos, ¿no? De los campos de concentración hitlerianos, justamente con eso empezó la industria de la muerte en este sentido literal mercantil, ¿no? La guerra también, obviamente, como cualquier otra institución social, tiene una ideología detrás, ¿no? No es lo mismo las guerras en las que tenían que matarse uno a uno, viéndose a la cara los combatientes, a las guerras por drones. No es lo mismo para nada en el soldado que esté ejecutando eso. Eso es un impacto
ideológico también, ¿no? Y eso pues hace que las dimensiones de lo que estamos viendo sea completamente diferente. ¿Por qué? Porque humanamente nos relacionamos distinto con las instituciones. Entonces, más allá, o lo que quería yo resaltar con esto, y que me parece muy importante que desde la pedagogía se haga conciencia de eso, una, no podemos dejar esta cosa del currículum oculto fuera, lo vamos a ejercer, lo vamos a ejecutar. Lo ideal es hacer conciencia de eso y tratar, ¿no? De, pues justamente desde nuestra posibilidad, pues hacerlo en la manera que asumimos correcto, es decir, reflexionar sobre eso, ¿no? No es dejar de hacerlo, sino hacer una reflexión de cuáles son esas ideas que yo tengo, de qué manera las estoy ejecutando, porque, ojo, todos vamos a hacer cosas que pues, nosotros mismos consideramos mal, ¿no? Vamos a ser, no sé, impuntuales, o vamos a ser, yo les puedo ponerme bien exigente y a la hora de la hora yo me tardo mucho en calificar, o yo les pido mucho respeto en los foros, pero yo les escribo muy golpeado, no sé, muchas cosas pueden suceder de formas en las que no es que queramos hacerlo, ¿no? Están pasando otras cosas y somos incongruentes, porque la incongruencia es parte de este trabajo reflexivo justamente, de lo que se trata es que hagamos conciencia de cómo se relaciona de esta manera y cómo esa relación no es inocente, ni esa relación es menor, y cómo repercutimos directamente en los que nos rodean. Y va a depender mucho, pues, la edad, ¿no? Obviamente no es la misma influencia que yo puedo ejercer en ustedes, que son adultos que ya pues, están estudiando una licenciatura, que ven a muchos otros profesores, que leen autores directamente, que van desarrollando el pensamiento crítico, a personas en primaria, por ejemplo, que solamente tienen un docente, que están en una edad en la que pues, justamente la relación con los adultos es muy jerárquica, etcétera, ¿no? Va a haber muchas diferencias cómo ejercemos eso, va a haber diferencias en si yo estoy escribiendo material de trabajo para docentes, si estoy haciendo el material para los alumnos, si estoy haciendo, si, bueno, va a depender de muchísimas cosas, pero en todos esos procesos va a haber un proceso ideológico, en todos esos momentos hay algo que estamos compartiendo que tiene que ver con nuestra forma de pensar, o al menos en lo ideal, pues lo haríamos de la forma más consciente posible, ¿no? Pero siempre se escapará algo, siempre se nos escapará algo. Y hay que hacer justamente pues una reflexión en eso, ¿no? No hay forma en que podamos omitir eso en las intervenciones comunitarias. Pasará, trataremos de llevar con lo que estamos de acuerdo, y es mucho más fácil además hacer la chamba. También muchas veces tenemos que trabajar con cosas con las que no estamos de acuerdo, como justamente en el caso del bar de ¿no? Pues esos meseros pues tuvieron el apoyo, tuvieron la seguridad de, pues aquí se cierra tal hora y gracias, y el apoyo de los dueños, y les salió peor obviamente a estas mujeres, pero les digo, ellas fueron unas de las quemadas, ¿no? De las que sí se hizo viral y demás. Los que no se viralizan son muchísimos más, ¿no? Personas denunciando en redes un chorro de cosas, desafortunadamente pasan la mayoría desapercibidos, a menos que, o sea, un caso realmente sorprendente, o alguien, la persona ideal, pues lo retuitee, lo comparta, etcétera. Muchos casos, la mayoría se quedan ahí varados. Si no, intenten hacer un canal en YouTube, intenten hacerse famosos de eso. La era de los YouTubers que se hicieron famosos, pues ya por eso se hicieron famosos, porque fueron los primeros en monetizar y ganar grandes cantidades y demás. Mucha gente puede vivir de YouTube hoy, claro, muchísima gente lo hace, ¿no? De eso a tener el impacto que ciertas personas, va siendo mucho más complicado. ¿Con qué nos nutrimos? Va a ser muy importante, ¿no? De qué manera nos enfrentamos a los contenidos que tenemos que enseñar, que tenemos que crear. Eso es parte de la reflexión que hay que hacer, ¿no? No porque podamos asumir o queramos asumir una postura. Justamente esto que decía mi profe, pues yo pienso, ¿no? Que asume mucha soberbia de su parte el creer que como él fue a terapia, pues él ya está fuera de estos prejuicios, como si no fuera un trabajo que tenemos que hacer constantemente, ¿no? Al menos voy a hacer un video de eso. Hay un autor que se llama Lukács, desde él trabajé yo la alienación, y justamente lo que él va a decir, rescatando a Hegel, es que esto es un proceso,
¿no? No es algo, no es como que yo ya pensé en eso y ya se acabó. Esta cosa, por ejemplo, de las familias o de la comunidad LGBT, constantemente lo que hacen es poner nuestras propias ideas en contraste, ¿no? Por eso va a haber temas que nos incomoden más que otros, porque justamente lo que hace constantemente es ponernos a discutir con nosotros mismos. Y ahí pues está la chamba, ¿no? Que bueno, hay que hacer esa reflexión y tomar posturas. Y ojo, hay que tener aquí mucho cuidado, ¿no? En estas cosas. Tengo una, pues conocida, una compañerita en un curso que tomo, que tiene 19 años y a ella le indigna muchísimo, ¿no? Por ejemplo, que personas más grandes no acepten estas cosas de la comunidad y el lenguaje inclusivo y tal, tal, tal. Y pues tengo compañeras en ese mismo grupo, porque es un grupo de dibujo, y entonces está toda la comunidad que son personas mayores y que justamente pues se enojan mucho. Nada, es que mi nieta se casó con una mujer, ¿cómo es posible que eso pueda pasar ahora? Y entonces pues ahí entran de repente en conflicto, ¿no? Y pues luego yo pues, estoy pues como en medio, en tanto en edad como en pues al menos la postura que trato de tomar. Entonces, justamente, de repente me parece igual de agresivo, ¿no? Que esta morrita le exija a mujeres de 70 años que piensen como ella, que acepten así sin más, ¿no? Porque eso está poniendo en contraste directamente lo que son esas mujeres. Que esta morrita llegue y les exija eso a ellas, a estas señoras de 70 años, lo que está haciendo es ponerlas en conflicto, literalmente, ¿no? Conflicto no entendámoslo como un problema, sino como una tensión que le está poniendo atención de lo que es ser mujer, de lo que es el matrimonio, de lo que socialmente está pasando. Y la mayor parte de las veces, ¿qué pasa? Pues nos vamos sintiendo desplazados en un mundo que cambia, además que cambia tan rápido, ¿no? Que además que se vuelve tan homogéneo, aparentemente la diversidad lo que realmente está haciendo es la homogenización, ¿no? El hacer tantas diferencias, lo que realmente hace en este juego macabro el mercado es hacer a todos los grupos por igual y a todos, ¿no? Y en el mercado no nada más en el sentido capitalista de señores malos vendiéndonos cosas, sino la forma en la que nos relacionamos materialmente con los otros, ¿no? Cómo nos relacionamos con estas personas, eso tiene que ver con términos económicos y eso justamente va abriendo nichos. Yo me quiero ir a un cine que acepten a mi perro y a mi gato y que vendan palomitas de, no sé, ¿no? Estas cosas y va a haber un lugar en el que me va a ofrecer eso y va a haber otros tres pelados que, pero aún así nosotros tres vamos a querer que haya opciones porque como que solamente me vendes un, porque parte de eso tiene que ver con pues, estas ideas occidentales y el individualismo, ¿no? Y entonces, pues justamente los grupos políticos se van fragmentando de las mismas maneras, lo que hace que los sesgos se vean mucho más notorios. Sí, Alejandrina, te escuchamos. Gracias. ¿Cómo? Bueno, a ver si puedo ampliar bien mi pregunta. ¿Cómo podemos saber cuando estamos en lo correcto o cuando se trata de un sesgo fuerte, que estamos atravesando un sesgo fuerte? Porque ahora mismo me estaba viniendo a la cabeza que hace un par de meses vi un podcast que ahora son muy populares en YouTube de un canal que se llama Libro Abierto y aparecía una mujer, bueno, es que es algo complicado. Biológicamente, ya digámoslo así, era mujer, pero transicionó y se hizo hombre y después hizo toda esta transición para al final tener una relación con un hombre homosexual. Y entonces yo, o sea, me lo enseñó un amigo y me dijo como, ¿qué piensas? Y yo le dije, es que no entiendo por qué todo ese saltan, o sea, como que no me quise ver mal, pues, porque no sabía realmente lo que estaba explicando ni lo que estaba exponiendo, me parecía algo muy extraño para al final terminar teniendo una relación con un hombre homosexual. Mi mente no lo entendía y me decía, no, pero es que, bla, me echó ahí un rollo complejísimo de todo y yo al final como que dije, es que no te puedo entender porque yo siento que es lo mismo. Y al final de cuentas se está viendo como un hombre y estamos hablando de un género que está así construido. Parece un hombre, trae la ropa de hombre, entonces hay algo que mi mente no está captando. Y quise como tratar
interiorizarlo más, quizá analizarlo más, pero al final de cuentas me quedé igual y me quedé muy sacada de onda porque no sabía bien qué comentarle o qué decir o qué postura tomar. Eso. Em, la lectura que van a hacer, la siguiente, para justamente me parece la siguiente actividad, tiene que ver con un autor que se llama Edgar Morán, y justamente él tiene los 7 saberes. Ahorita abro el libro, tiene todo un apartado, ¿no? En el que justamente nos ayuda a reconocer estas formas, estos errores, estos sesgos que tenemos todos como humanos, ¿no? Y una de las cosas que hay que hacer, en este caso en particular de este sujeto, de esta persona, pues bueno, ¿no? Ahí cada quien tomará su postura. Que ojo, ¿no? Podemos pensar lo que se nos pegue la gana. Aquí lo importante es, pues, no tenemos derecho a maltratar a esa persona. Esa es la diferencia, ¿no? Podemos pensar que es ridículo y que no debería de hacer eso. Bajo el sistema liberal en el que vivimos, puede hacerlo, si no afecta a nadie, pues es su vida y que haga con ella lo que quiera. Aquí la cosa sería justamente la postura que estamos tomando en relación al poder, ¿no? Eh, no tenemos derecho a discriminarle, pero tampoco tenemos que ser sus amigos y tampoco tenemos que estar de acuerdo con lo que está sucediendo. Esto de las posturas es muy complicado y sobre todo en estos temas, porque además algo que ha acelerado muchísimo las generaciones es justamente pues estos tiempos, literalmente la aceleración de nuestra relación con el tiempo, ¿no? Em, con las redes sociales pues tenemos esta cosa del tiempo real y pues la línea del tiempo y estas formas muy extrañas de relacionarnos temporalmente con lo que sucede, y eso hace que tengamos muchas formas distintas intergeneracionales para relacionarnos con la realidad. Antropológicamente una generación tardaba 30 años en tener un cambio de comportamiento, ¿no? Es decir, nuestra abuelita y nosotros veíamos diferente el matrimonio y pues, había 30 años en que había estado pues nuestra mamá ahí, ¿no? Pero aún así podíamos comprender por qué nuestra abuelita se había casado de esa manera y a lo mejor nosotros ya no nos quedábamos en casa cocinándole a nuestro marido y con la boquita callada, pero sí nos casamos, ¿no? De otra manera y demás, porque vamos en otro. Hoy se dice que las generaciones pasan 5 años. Es decir, que en 5 años ya hay un comportamiento distinto. Y eso, pues vaya, ¿cuántos años tenemos? ¿No? Eso ha pasado los últimos 20 años. Es decir, que hay 4 generaciones nuevas y todos estamos en medio de eso. Y la cuestión aquí es que eso es posible, ¿no? ¿Es posible en qué? En términos del derecho, en términos de la imaginación, en términos de la aceptación social, en términos entonces, ¿qué es lo que está en juego aquí? ¿No? Porque podría ser el otro extremo, estas mujeres que las tradwives, ¿no? Que ahora están de moda, mujeres que súper convencionales, súper tradicionales, que justamente regresan a estos papeles estereotípicos de la mujer porque creen que eso debe de ser una mujer. ¿Pueden hacerlo? ¿Sí? ¿Quieren hacerlo? ¿Afectan a alguien cuando lo hacen? ¿No? Tiene que gustarnos, ¿no? Podemos no seguir su canal, ¿no? A lo que no tenemos derecho es justamente a estas otras formas. Ahora, ¿qué es esto de la discriminación? ¿Qué es esto de la intolerancia? ¿No? Claro, a Rorro, que es súper criticada, y la relación con el novio y Pablo, ¿no? Que se llama Pablo quiere no sé qué, todos los memes ahí. Por supuesto, ¿no? A ver, aquí hay muchísimas otras cosas que están en juego y en riesgo, y es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿Esa persona realmente quiere estar haciendo eso? Pues ¿quién realmente quiere estar haciendo lo que está haciendo? Sobrevivimos todos ante esta cosa avalancha de cambios tan brutales a los que nos vemos afectados, ¿no? A nuestra posibilidad económica, a nuestras posibilidades sociales y familiares, porque la realidad es esa, hasta dónde podemos y tenemos estas líneas de libertad. ¿Quiénes pueden hacer estos cambios? Personas privilegiadas, ¿no? Y parte de lo que vemos en esto es justamente la diferencia socioeconómica. Hay hombres pobres que quieren ser hombres trans y demás, pues claro, ¿no? Y que transicionan y que, por supuesto, pero es mucho menos probable porque no tienen la posibilidad de entrar al sistema
que les permite esta transición hormonal, esta transición quirúrgica. Entonces, de repente vemos que estos derechos en realidad no son derechos y estas exigencias en realidad no son exigencias en términos de la libertad, sino en términos del privilegio. A mí me da lo mismo si quiere cambiarse 15 veces, es su persona, es su cuerpo, en términos occidentales, eso es lo que debe ser, ¿no? Que él, como individuo, tenga la libertad de elegir sobre su vida sin afectar a las otras personas, como hombres y mujeres. Y muchas veces nos preguntamos qué tan libres somos de hacerlos, y eso justamente es esta cuestión de la ideología, ¿no? Esto, por ejemplo, de la ideología impuesta y nos están obligando a pensar de una forma. Por supuesto que hay discursos políticos y por supuesto que hay agendas, y claro, ¿no? Y se van haciendo, ¿por qué? Porque eso es la transformación social. Y van hacia un lado y van hacia el otro y de repente regresan y de repente eso va a haber ciertas tendencias, ¿no? Y va a haber personas que estén en contra, pero en términos de lo macro, nuevamente en términos estadísticos, está dentro de la norma, ¿no? Lo que pasa en las instituciones, porque si no, no podría suceder, porque si no, la sociedad colapsaría y no colapsa, ¿no? Hay cosas que nos gustan más que otras, pero ahí entonces empieza justamente, bueno, ¿qué es esto de los derechos? ¿No? Y entonces más allá de decir tengo derecho a, ¿qué es eso del derecho? ¿Y quiénes podemos ejercer los derechos? ¿No? Porque no es lo mismo ser una mujer indígena en este país que ser una mujer con estudios universitarios. El derecho se ejerce distinto, ¿no? No es lo mismo ser homosexual en una comunidad que tiene ciertas vulnerabilidades de violencia, por ejemplo, en este momento, ¿no? De las ciertas reafirmaciones de lo que es ser hombre y la relación directa con ciertos grupos criminales, a pues ser homosexual en la Ciudad de México, en Coyoacán. Va a haber una diferencia enorme. Las familias lo van a aceptar y reconocer de forma completamente distinta. Eso es con parte de las cosas que tenemos que ver. Y eso es parte justamente de donde nosotros como individuos, ¿no? Estamos yendo y hacia dónde van nuestros sesgos. Más allá de decir si está bien o está mal el otro, ¿no? Hay que asumir, hay que reflexionar cómo nosotros nos relacionamos con estas formas, con con estas posibilidades y qué tanto van con los sistemas sociales en los que estamos, ¿no? Qué tanta congruencia política hay en lo que decimos, en lo que aceptamos, en lo que proponemos, en cómo nosotros nos comportamos, porque eso es la relación, ¿no? Esa es la parte alienante. La alienación, les digo, no son las ideas, sino cómo nos relacionamos con esas ideas. Tan podemos decir que Rorro es una alienada como esta persona a la que nos dices, ¿no? Bueno, pues a lo mejor las dos están alienadas porque a lo mejor las dos están justamente inmersas en estas burbujas que además estamos viendo nada más una faceta de lo que dicen ser. No nos consta que sean así en su vida cotidiana, no nos consta que no sean un personaje, ¿no? Vemos una mirada, ¿no? Ahora escuchaba a otra mujer criticar justamente a estas mujeres como Rorro, que decía, bueno, pues es que están promoviendo el ser dependientes económicamente mientras ellas están facturando y facturando en serio, ¿no? ¿Dónde está la congruencia? Si ellas fueran congruentes con lo que hacen, no estarían en redes sociales. Mm, sí, no, ¿hasta dónde ese discurso, ¿no? Es real. Realmente ellas empezaron una cuenta porque ahora todos queremos una cuenta y compartimos nuestros videos y se popularizaron y se agarraron de eso, realmente era su tirada, realmente viven así, es mucho más complejo en las redes sociales, ¿no? Lo que creo que aquí esta discusión es que eso es posible y es que eso sucede. ¿Cómo vamos a relacionarnos con esa realidad? ¿No? Más allá de lo que quisiéramos que sucediera, son cosas que ya suceden, son cosas que sí pasan. ¿Cómo nos relacionamos con eso y de qué manera nos enfrentamos al otro? Me parece que es parte de lo que tenemos que ver, ¿no? Con Edgar Morán justamente él explícitamente trata estos sesgos, justamente estas cegueras del conocimiento, y estos sesgos él les va a llamar, y Zizek en este libro de En defensa de la intolerancia justamente va a abordar esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo intolerante? ¿Por qué sí toleramos ciertas cosas
¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, toda esta cosa de Gaza y este discurso? ¿Por qué si toleramos que los israelíes participen en ciertas competencias cuando la ley internacional dice tal? No deberíamos ser intolerantes ante cualquier acto de violencia, no, no es cierto, ¿no? Y justamente es lo que explica Zizek. Hay cosas en el contexto actual en el que vivimos que no nos pueden ser, que no podemos hacer como que no pasan, porque ya estamos interconectados y tenemos que hacer un examen de qué es lo que nos es intolerable, ¿no? Porque muchas cosas que deberían de ser intolerables son muy toleradas y viceversa, ¿no? Entonces, ¿dónde está justamente qué es socialmente lo que nos perturba? ¿No? Yo diría, en este sentido, pues en el marco del derecho, que es la forma en la que políticamente nos organizamos, ¿no? Que no porque sea legal tiene que ser, digo, estar socialmente, ¿tá? El derecho pues es una forma de ejercer el poder de ciertas clases sociales y eso pues también es algo que vemos, pero desde ahí nos regimos, ¿no? No sé si te ayudo a contestar porque tampoco es que conteste o pueda contestar esa pregunta alejandrina que haces, es fuerte, ¿no? Pero no sé si te ayuda a la discusión esto que comento. Sí, maestra, pues, ha abonado a la discusión, sobre todo porque, pues bueno, estamos como todos los días recibiendo nueva información, aprendemos cosas nuevas, conocemos realidades distintas y creo que es importante saber, no precisamente, no puedes tener respuestas inmediatas de qué piensas sobre algo, sobre todo cuando es tan chocante o tan diferente a lo que estás acostumbrado a ver, pero sí tomar ciertas herramientas para ir despejando un poco el pensamiento, ¿no? Hay cosas que me parecen reprobables. Esto no me lo pareció tanto, pero me pareció muy complejo de entender. Y decía, bueno, pero 1 más 1 son 2, entonces, ¿cómo funciona? Eso es más que nada lo que me pareció extraño, pero pues bueno, vamos aprendiendo. Claro, ¿no? Y vaya, esta persona muy probablemente está en el sesgo, entonces la mayoría de las personas que se asumen como trans no caen en esto, ¿no? Una amiga mía me pasaba un video de las infancias trans que el 1% se arrepienten y me pasó el video de una persona arrepentida y yo le decía, bueno, estadísticamente entra entre los arrepentidos, pero si es real el número y solo el 1% de las personas se arrepiente, oye, pues qué maravilla, ¿no? Pues estadísticamente está hablando de que las personas que hacen eso terminan contentas. Y la mayoría, pienso yo, que no terminan en estas cosas, ¿no? Ahora, también esto es mercantilizable y eso es algo que tenemos que comprender, ¿no? Muchas veces, pues, las personas somos raras, somos complejas, hay nichos, hay campos y no nada más estas cosas. OnlyFans, por ejemplo, ¿no? Que se hizo tan famoso. ¿Por qué se hace tan famoso y no es una cuestión de un canal de prostitución o de pornografía común y corriente, ¿no? No es una página porno, pues porque no solamente hay porno, ¿no? Hay un chorro de otras cosas en OnlyFans que personas que pueden encontrar ahí y que pagan y que ambas partes están de acuerdo. Según el sistema occidental tendríamos que preguntarnos, ¿lo están haciendo libremente? ¿No? No, pues no, los obligan. No, oye, pues eso está terrible, ¿no? Según. Claro, ojo, esto es muy importante, según el sistema occidental, porque va a depender, ¿no? A ellos se les vende como un modelo de empoderamiento. Claro, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en muchísimo cuidado. Estos discursos, ahí atrás también, o sea, a ver, las personas malvadas no son personas así sentadas que se juntan abajo de las instituciones públicas y, o en una cueva secreta. No, no, no. Pero por supuesto que hay personas que hacen modelos, ¿no? Justamente para enriquecerse ellos, para vender cierto tipo de cuestiones, ahora con el coaching, ¿no? Y a ver, no es que no sirva hasta cierto nivel, pero nos sirve para qué. Y eso es parte de lo que tenemos que preguntar en la ideología, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿En qué momento lo dice? Y con este tipo de preguntas, justamente nosotros podemos ir tomando mejores decisiones sobre lo que creemos o no creemos.
Habría que hacer un seguimiento a este sujetito y ver su podcast y ver qué es lo que dice y ver qué posturas toma, porque muchísima población, ahora, ¿no? Con esto de la contramarcha que está en la Ciudad de México, entonces personas que están en contra de toda esta cosa del orgullo y muchos de ellos son miembros de la comunidad, pero no se ven representados en cómo la comunidad representa, y eso es a la fragmentación justamente, ¿no? De lo que hablábamos hace rato, a la que va. Muchas personas trans van a estar en desacuerdo que haya este sujeto y que tenga ese podcast porque, pues por tu culpa, por personas como tú nos odian. Y otros van a decir, qué bueno que hay gente como tú hablando y que... Aquí hay que ver justamente en qué contexto se está diciendo eso, ¿no? Alguien le preguntó por qué es importante que todos de repente contemos nuestra experiencia, que es otra cosa de las redes sociales, ¿no? Ese micrófono que nos da ese eh, protagonismo del que de repente nos sentimos parte, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita pues estoy con mis audífonos, mi micrófono, la cámara, entonces me puedo sentir youtuber y, todo, y claro, aquí ponerme. Y pues ustedes son mis estudiantes, ¿no? Entonces yo digo, no, miren, además, que con qué atención me pongo, no, soy buenísima para, voy a... Y entonces, claro, de mi canal de, para mis estudiantes puedo pasar muy fácilmente a tratar de hacer, ¿no? Una cada cosa que llegue a millones de personas y les cambie la vida. De eso a que tenga éxito y a que a alguien le interese, no. Pero claro que puedo ir ajustando mi contenido. Y claro que puedo, esto morbosillo pega más y tuvo más vistas. Y claro que justamente hay que ver qué es lo que se quiere hacer, ¿no? ¿Quiénes nos están diciendo que eso es un modelo de lo correcto? Muy probablemente personas que nos sentimos porque nos reconocemos en esa marginalidad de otras formas, ¿no? Esta marginalidad no necesariamente, lo marginal no hay que entenderlo como algo negativo, sino justamente pues que está a los márgenes, ¿no? Y todos estamos en un margen u otro, ¿no? Todos nos reconocemos con algunas ideas raritas que no decimos en público porque sabemos que provoca ciertas reacciones, que decimos más en corto, que en conciertos amigos, tú misma, ¿no? No quise decirte, porque hoy sabemos que si decimos, soy maldito loco, ¿cómo eres transfóbica? ¿Qué te pasa? ¿No? Que es lo que me parece que decía Alonso la vez pasada. Ojo, de eso a que no podamos decirlo hay una diferencia enorme, ¿no? Yo puedo decir que los trans son unos locos, lo estoy diciendo, y voy a subir este video a YouTube. A ver quién lo encuentra, a ver quién lo ve, a ver si una persona trans lo ve, y a ver si se lo echa todo, y a ver si no me sacan de contexto, ¿no? Pero hoy, en lo políticamente correcto, en lo normal, ¿qué? Pues nos quedamos callados nuestras opiniones personales y aceptamos todo y decimos, ay, qué bueno, ¿no? Qué padre, ay, qué bien, porque no sabemos cómo responder ante esto. Y así, pues un chorro de otras cosas. Eso no significa que no se vayan presentando de forma más cotidiana, que lo vamos normalizando, que va pasando en unos contextos más que en otro, etcétera, 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 ¿no? Y justamente, pues en eso, en todo eso, pues nos seguimos formando, seguimos transformándonos como personas, ¿no? Cada una de esas cosas que consumimos, que vemos, va o reforzando nuestras ideas extremas que pueden ser, o nos va poniendo justamente en contradicción con otras cosas con las que crecimos, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado, no con lo que creemos, sino la relación que tenemos con lo que creemos, ¿no? ¿Cómo lo defendemos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar? También esto, a mí, al menos a mí, me parece que hay cosas en las que, atendiendo a Zizek, que en las que no debemos ser tolerantes. Hay cosas que tenemos que denunciar abierta y claramente, y hay cosas en las que creo que hay consensos mundiales muy grandes, ¿no? No podemos seguir sufriendo la violencia de género que hay en el mundo, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Y no tenemos que estar a favor o en contra del feminismo, son cosas distintas, ¿no? No caer justamente en esos sesgos. Lo que está pasando en Gaza, en República Democrática del Congo, en Sudán, no tiene que ver nada más con, la religión. No, a ver, estamos hablando de muertes injustificadas, ¿no? De muertes innecesarias, injustificadas, rebasadas, etcétera. Hay posturas muy claras. Hay otras cosas en las que, bueno, pues podemos tener estas ambivalencias, ¿no? Yo no sé si estoy a favor o en contra de los trans, no tengo que convivir hasta ahorita con una persona trans, entonces puedo ponerme en otra esfera, ¿no?
pero vaya, puede ser que cualquier día tenga un estudiante que me diga maestra tal, y yo tendré que tomar una postura, y esa postura no puede ser la de la agresión, la del rechazo, la del sesgo, por la forma en la que se constituyen nuestras instituciones, ¿no? Yo no tengo la posibilidad en el ejercicio del derecho de hacer eso. Puede ser que yo adentro de mí piense, este desviadito, ¿no? Pero no tengo la posibilidad, y menos en el puesto en el que yo estoy, de tratarlo de esa manera. Una, por los códigos, y dos, bueno, pues la relación estudiante-docente, etcétera, ¿no? Entonces también ahí tenemos que ver en qué lugar estamos, qué papel estamos ejerciendo en ese momento, porque no es lo mismo, ¿no? Pamela ahorita hablando de esta experiencia con su hija que cuando le pasó con su hija. Pues claro que tomamos posturas distintas, pues porque estamos con una figura distinta y una con personas diferentes. Entonces todo eso pues, es algo que constantemente tenemos que poner en balanza. Por eso vamos a estar alienados de alguna u otra manera, porque estar haciendo ese ejercicio todo el tiempo es insostenible, ¿no? Pero por supuesto que hay conflictos en los que de repente se nos presenta de manera tajante, bueno, que tenemos que nos entre el conflicto, porque responder eso es responder desde donde yo entiendo, y muchas veces, la mayoría de las veces, ni siquiera nosotras o nosotros sabemos desde dónde estamos entendiendo la familia, ser mujer, la religión, las cosas súper cotidianas, ¿no? Porque las aprendimos de una forma, pues, muy muy espontánea, ¿no? La mayoría de las veces, muchas veces, pues, nadie nos habló de eso, pero es la postura que tomaron en casa lo que nos hace asumir que nuestros papás piensan algo. Y a lo mejor ni siquiera va por ahí, ¿no? Ellos realmente ni se habían puesto a pensar en eso, pero como siempre desviaban el tema, nosotros asumimos que eso es malo. Y en realidad, pues ni querían entrar en esos temas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que la peli, o al menos a mí, la peli me parece que lo que nos muestra es que esto se puede dar en cualquier situación, en cualquier escenario. Ninguno de nosotros estamos exentos a caer en estas ideas sesgadas, en estas alienaciones, en estas tendencias, pero pues un paso o una diferencia que creo que sí es importante es hacernos conscientes de esa imposibilidad, ¿no? Y relacionarnos de una forma distinta con nuestros propios sesgos, nuestras propias creencias y nuestro propio papel en la pedagogía, ¿no? O sea, pensemos sobre todo, pues es a mí lo que más me interesa aquí, que ustedes se asuman como esas personas que aunque sean aparentemente tengan el eslabón más pequeñito o algo ahí, un papel insignificante en términos educativos, siempre estamos pujando por la transformación del otro, ¿no? Y además una cosa a futuro que no vamos a ver inmediatamente. Entonces, pensar en esto a mí me parece que es muy importante, sobre todo cuando vamos a hacerlo activamente, como en una intervención, ¿no? Que es muy consciente, no tiene que ver con esta cosa oculta de dar clases, no, claramente van a llegar ustedes a una comunidad a tratar de cambiarla. Desde dónde la van a intentar cambiar me parece muy importante, ¿no? En ese sentido, pues bueno, ¿qué relación hay de la ideología con la educación y nosotros como ese sujeto? Me interesa más que ustedes se reflexionen a partir de ese, como sujetos participantes de esto, que pues esta cosa muy conceptual y en qué momento se dijo y quién lo dijo y en qué año y demás, porque pues bueno, esas cosas las pueden aprender en cualquier momento, las pueden consultar en cualquier momento, pero el espacio que nos ofrece la universidad para reflexionar sobre eso me parece que es mucho más importante, ¿no? Por eso, bueno, ahí va el material. Algo que por favor les pido que vayan justamente en lo que vayan reparando es en el tipo de material que están revisando en este laboratorio este semestre. Les digo que es la primera vez que pues, se está llevando a cabo este programa. Entonces, bueno, pues les pido, ¿no? Ahí el ojo crítico pedagógico para que al final me digan, ¿no? No, pues faltó teoría o estuvo bien o estuvo muy chafa o bueno, ahí como ustedes lo vayan viendo. Entonces, para que por favor constantemente reparen en por qué estoy leyendo esto, por qué estoy viendo esto y demás, para que me ayuden a mí y pues bueno, parte del ejercicio de la reflexión. No sé si hay algún otro comentario, alguna inquietud, algo sobre el tema, sobre las entregas, sobre la plataforma.
Pues si no, nos vemos la próxima semana. Qué gusto verle. Sí, Ale. Solo tenía una duda, voy a empezar a hacer mi mapa mental, pero leí en las indicaciones que se refería a palabras enlace. La verdad es que no entendí muy bien cómo hacer eso, porque, o sea, yo hago los mapas mentales y le voy poniendo ideas, no precisamente inconexas, tienen que ver, pero no había utilizado una palabra de enlace. Entonces, es como solo un conector y de ahí desprender todas las ideas. Estoy muteada. Sí, la idea es que utilicen conectores clave, ¿no? Que traten de conectar no nada más a través de las flechitas y demás, sino a través de conectores. Pero si con las divisiones que tú haces crees que quedan los conceptos conectados claramente, no hay ningún problema. La idea sí Ah, ok, es ok, conectores, pero en lo que quiero que se centren es en justamente que tenga sentido el mapa, ¿no? Visualmente esté conectado. ok, ¿Sí? sí, Va. gracias, profe. Sí. Excelente, muy bien. Pues entonces nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa ya saben, por acá ando, cargo la clase y ajusté las fechas de las actividades que las había puesto en otro orden para que coincidieran con los foros de Moodle y por eso a lo mejor les va a llegar alguna notificación de cambios de fechas, pero siguen siendo las mismas actividades y las mismas fechas, solo es el ajuste que hice en la plataforma para que no se estresen o alerten o nada, es por eso, ¿va? Entonces, pues bueno, Gracias. ¿no? A Gracias, profe. ustedes nos vemos la próxima semana, que Gracias. estén muy Que bien, tenga linda bonita noche. noche. Gracias, Hasta igualmente. luego, gracias. Gracias, maestra Fer. Buenas noches.